44 minutos pasan de la hora 10, estamos en Vida Sport y Noticias por la 104.7. Lo dijimos cuando arrancamos hoy tempranito y vamos a tener una mañana movida, y la estamos teniendo. Ya le damos la bienvenida a Alejandro Sosa San Martín para hablar en representación del FENAPE para hablar de lo que está aconteciendo por estas horas en la educación. Hay un paro de 48 horas que comenzó ayer y que estará culminando en esta jornada. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio y un gusto estar acá en Vida FM, el programa del que más soy habitual escucha, así que... Colaborador. Un gusto estar por acá. Permanente en el tema deportivo. En el tema deportivo, en otro rubro. Están de paro, sí. de 48 horas. Sí, estamos terminando en la jornada de hoy lo que fue un paro de 48 horas a nivel nacional. Ayer de todos los sindicatos de la educación, que incluyó esto a primaria, a UTU, incluso la educación privada. Hoy como FENAPES, desarrollando actividades locales. En ese marco el liceo número 1, el liceo departamental está ocupado por la filial Rocha de FENAPES. En la tarde la filial La Paloma, en la Casa del Mar, está organizando un conversatorio, una charla, 17:30, para poder explicar fundamentalmente a la comunidad, a la sociedad en su conjunto, cuáles son los motivos por los cuales estamos en este momento desarrollando esta medida. Ayer hubo un acto muy importante en el Platense Patín Club. Estaba previsto que fuera en la explanada de la universidad, pero los motivos climáticos llevaron a que se trasladara a un lugar cerrado, muy concurrido y con mucha convicción de que hay que buscar todos los medios posibles para expresar que el proceso de transformación educativa no cuenta con el respaldo de los actores que cotidianamente, que día a día hacemos la educación. Entonces, ¿cuáles son las discrepancias, más grandes? En pocas palabras. En pocas palabras, nosotros estamos enfrentando una transformación educativa que viene después de un ajuste presupuestal histórico, y que en todo caso debería ser llamada como la adecuación de la propuesta educativa a ese recorte presupuestal. Porque lo que nosotros vemos en cuanto a transformaciones de currícula para el año próximo tiene que ver con el 7% de las asignaturas. Es decir, la modificación que se hace a nivel de asignaturas es del 7%. Ahora, lo que está asociado a eso tiene mucho que ver con, en primer lugar, cómo se conciben las asignaturas, es decir, cuáles son las que se eliminan. Se quita fundamentalmente lo artístico, expresión visual y plástica, lo que habitualmente se conoce como dibujo, educación sonora y musical. Y entonces, esas transformaciones, que en realidad son eliminación de algunas asignaturas, se pretenden colocar como la posibilidad de mejorar los resultados. Ahora, está claro que lo que nos tenemos como problemática que hay en cuanto a desvinculación, a deserción, por supuesto, no está asociado al problema curricular. Muy por el contrario, tiene que ver con otras condicionantes que, para que se entienda lo que estoy queriendo decir, son muchas más las chiquilinas que dejan de estudiar porque tienen que quedarse a cuidar hermanos que porque no les guste dibujo. Entonces, si colocamos mal el problema, vamos a caminar por soluciones equivocadas. Y además, si uno dice, los chiquilines no aprenden y entonces por eso se da la repetición, la solución nunca puede ser eliminar la repetición. En todo caso, hay que lograr que los chiquilines aprendan. Sí, obviamente. Ahora, creo que todos somos conscientes que es necesaria una reforma en la educación. Por escucharte, Didio, y por lo que he leído, ustedes comparten que hace falta una reforma, pero no esta reforma. Nosotros entendemos que la educación tiene múltiples problemáticas y por lo tanto, para resolverlas hay que generar procesos de cambio, de transformación, de mejora. Lo presupuestal es un componente muy importante, pero hay otros que estamos muy dispuestos a conversar y a discutir. Lógicamente, la discrepancia mayor se da en dónde se coloca el problema y qué es lo que se pretende transformar. Nosotros como federación vamos a estar el próximo mes, en los primeros días de noviembre,
haciendo un congreso extraordinario vinculado estrictamente a políticas educativas para poder ofrecerle al conjunto de la sociedad y a este debate que se está desarrollando propuestas, justamente propuestas de mejora de algunos aspectos de la educación pública que nosotros hemos cuestionado históricamente, déficits de soluciones que no están planteadas, que no existen, y que claro, generan en muchos casos dificultades en los aprendizajes. Nosotros discutimos un poco la idea esa que se ha instalado respecto a que hay una crisis en la educación. En todo caso, lo que creemos que hay problemas. Y digo esto porque esta idea de crisis es la que a veces coloca esta necesidad en la discusión de soluciones drásticas. Entonces la reforma como que viene a barrer y no separa. Porque en realidad la crisis educativa que se diagnostica no se constata en la realidad. Hay problemas, sí, claro, la desvinculación educativa es un problema. Que los aprendizajes no sean lo suficientes, por supuesto que es un problema. Y hay que trabajar justamente para mejorar esos aspectos del proceso de aprendizaje, porque además es bueno que la audiencia lo sepa. Nuestra reivindicación en este momento está alejada de lo que puede ser una reivindicación típicamente salarial, porque nosotros el lunes pasado firmamos un convenio. Luego de varios años de pérdida salarial logramos un convenio que lo que nos va a permitir es al final del periodo recuperar el nivel adquisitivo del comienzo del periodo. No nos quita los 5 años de pérdida, pero el sindicato allí demostró su voluntad de diálogo, de encontrar soluciones y acuerdos, pero claro, en este aspecto vinculado a la reforma educativa, a la transformación educativa, no se ve por parte de la administración la voluntad de propiciar esos diálogos, porque se dice la reforma sigue. Sí, lo ha dicho Robert Silva, esta es la reforma y, claro, se va a hacer. Hay un dato que es muy interesante. La ley obliga a que las asambleas técnico-docentes sean consultadas para una transformación curricular. No es que tengan que hacerse lo que la TD diga, pero sí que tiene que haber una consulta. Se supone que es para recoger propuestas, insumos. Pues bien, el plazo para que la TD responda va a ser el 30 de noviembre y los cursos de formación para la transformación educativa arrancan antes. O sea que ahí se demuestra qué voluntad o qué disposición tiene la administración a escuchar lo que los docentes, que además aclaramos, la TD no es un organismo de los sindicatos, es un organismo que integran todos los docentes que trabajan en cada subsistema, en secundaria, en UTU y en primaria. Pues bien, ese es el lugar que hoy están teniendo con el anuncio el día antes de ayer de que hay inspectores y directores de primaria que pretenden dejar de trabajar en los cursos de formación porque no están de acuerdo con lo que se está haciendo, con representantes de las ATD que se han retirado de las comisiones de programa porque lo que plantean es que allí nada se podía discutir, que ya estaba todo resuelto. Y entonces vemos un panorama complejo porque hay un conjunto de actores que se expresan de que no es este el camino y la administración parece empecinada en seguir adelante pese a quien le pese. ¿Peligra el inicio de los cursos del 2023? Las medidas como esas son siempre muy difíciles de tomar porque implican un enorme esfuerzo. La audiencia lo sabe, pero nunca es malo recordarlo que ayer y hoy los profesores de secundaria no cobramos nuestro salario y entonces tomar una medida de esa magnitud implica muchísima preparación y muchísima decisión y no está tomada hoy, pero nosotros lamentamos porque tu pregunta se vincula ¿a qué? A que lo que vemos es una perspectiva de agravamiento del conflicto, no de solución. Bueno, esa perspectiva nos preocupa. Me encantaría poder responder que de ninguna manera, porque vamos a encontrar un acuerdo. No es la perspectiva que... Sí, yo te lo decía fuera de micrófono, digo, yo no le veo salida a este tema. Bueno... De acuerdo a cómo viene la mano... No hay señales de salida. Nosotros siempre aspiramos a que el diálogo pueda dar frutos. Lo que te mencionaba respecto al convenio salarial es una muestra de que el sindicato sí dialoga,
sí discute y sí es capaz de acordar, pero claro, para generar un diálogo y una negociación entre dos partes se precisa la voluntad de negociar de las dos partes. Y como tú bien dices, el mensaje que se nos da ahora es que no hay demasiada voluntad de recepcionar estos planteos y de considerarlos en su justa medida, ¿no? Bueno, hoy culmina el paro entonces de 48 horas. Hay algunos liceos ocupados, bueno, lo del liceo número 1 en Rocha. También dijo Robert Silva que aquellos centros de estudio ocupados o que hayan sido ocupados se van a extender las clases para recuperar eso. Eso se mencionó fundamentalmente vinculado a liceos de la capital que tuvieron varios días de ocupación fundamentalmente por parte de los estudiantes. No se ha concretado en una resolución, pero bueno, quizás se esté trabajando a nivel de cada institución que atravesó esa situación en esa recuperación. No ha habido un anuncio oficial aún de, bueno, en qué liceos, con qué características, cuántos días, eso todavía no se ha oficializado. Se pareció a una suerte de advertencia, ¿no? Bueno, si siguen haciendo esto y las clases siguen, la realidad es que en diciembre hay un periodo de exámenes, que los plazos de finalización de cursos no habilitan a demasiada extensión, porque realmente están muy sobre la fecha de poder colocar un calendario de exámenes razonablemente ordenado en el final del año, porque todos sabemos que el mes de enero es el mes de la licencia ordinaria de los trabajadores de la educación. Hay un mea culpa, digo, en el FENAPE, porque a nosotros nos llegan siempre problemas con la falta de los profesores, la ausencia de los profesores a las clases. Digo, capaz que no pasa en todo lado, capaz que no es algo general, digo, pero acá en Rocha generalmente nos llaman los padres de los gurises, sobre todo preocupados por este tema. Sí, evidentemente el ausentismo docente tiene muchísimos ejes para poder abordarlo. El primero que es bueno que, sobre todo las familias que razonablemente y con derecho se enojan si un profesor falta, sobre todo cuando es de manera recurrente, es saber que todos los funcionarios docentes estamos sometidos a un estatuto y que ante una situación de inasistencias injustificadas, los docentes son sancionados, es decir, no hay falta de control en ese sentido, y entonces si hay situaciones que son irregulares, deberán corregirse por las vías que corresponden. Claro, después hay otras dificultades que a veces la culpa parece recaer en el docente, pero no están así. Pongo un ejemplo: una licencia médica prolongada, que en cualquier trabajo existe. Ahora, esa situación, si no se subsana por parte de la administración colocando un suplente, la culpa no es del profesor. Sí. Y hay un tema vinculado a que la Federación lo ha estudiado, a la salud laboral de los docentes. El nivel de estrés, de desgaste que la tarea docente implica, también genera situaciones vinculadas a la salud, que, no son lo suficientemente atendidas y que pueden ser una razón también, muchas veces, de estas licencias médicas que decimos, porque a veces hay situaciones que, claro, hay que explicar porque el sistema educativo lo conocemos los que estamos adentro muchas veces y hay cosas que cuesta explicar. A principio de año, la FENAPES denunció que había fluctuante entre 10 y 15.000 horas de clase por semana que no se estaban dictando porque esos grupos no tenían horas asignadas, profesor asignado. Es decir, el chiquilín iba a clase y le decían, por ejemplo, hoy no vas a tener física porque no hay profesor, o no vas a tener matemáticas, porque ahí no es que había un docente faltando, es que no se había asignado un docente porque se habían suspendido injustificadamente las elecciones de horas, y claro, entonces toda esa cuestión va generando una idea de cómo no se trabaja. La enorme mayoría de los docentes van a trabajar todos los días y se enferman como cualquier otro trabajador, pero es bueno sí que para interiorizarse de estas cuestiones las familias concurran al centro educativo y pidan las explicaciones del caso, y muchas veces van a comprender de primera mano las dificultades incluso que los propios docentes
tenemos, incluso de sobrecarga de trabajo ante situaciones de esas características. Debe ser complicado dar clases en Montevideo, ¿no? Bueno, yo trabajo para ubicar a la audiencia en un liceo que queda a menos de 1 kilómetro del estadio de Peñarol, en Camino Maldonado, ruta 8, en el kilómetro 16. Hace muchos años trabajo ahí, liceo 25 de Montevideo. En una realidad socioeconómica seguramente de las más complejas de toda la capital. El municipio F está investigado, es donde se acumula la mayor pobreza infantil, el mayor número de asentamientos, es una zona verdaderamente muy complicada. Y la realidad es que sí, claro, hay muchísimas problemáticas, pero a la vez es una tarea absolutamente gratificante, porque uno ahí observa procesos y lo que es capaz la educación. Claro, no se puede todo, y eso también a veces frustra, ¿no? De ahí es donde yo, por ejemplo, te respondía antes la cuestión de muchas chiquilinas, por ejemplo, que no van más, sí. Porque tienen que quedarse, porque la chiquilina cumple 14, 15 años y de repente está en un hogar monoparental, y la mamá tiene que salir a trabajar porque es el sustento, y una chiquilina de 14, 15 años termina siendo el recurso para cuidar a hermanitos más chicos. Sí. Pero no es que eran malas estudiantes, no, es que la realidad se impuso ahí, y uno vive esos procesos de desvinculación con mucho dolor, además, porque bueno, ahí hay un montón de posibilidades que a esa chiquilina se le frustran, o capaz más en el caso de los varones, la temprana salida al mercado de trabajo por ingresos mínimos, pero que bueno, en determinados contextos son, bueno, parte muy importante de los ingresos familiares. Y entonces, claro, hay que estar muy, muy armado de espíritu para enfrentar realidades muy crudas que a veces uno conoce, de violencia intrafamiliar, y todo esto tiene que ver con lo que veníamos hablando antes. ¿Cómo le damos respuesta a ese tipo de cosas? Entendemos nosotros, tiene mucho más que ver con los problemas que identificamos en la educación que quizá 3 horas más o 2 horas menos, o la característica de taller de una asignatura, que es por donde se está abordando la problemática educativa hoy. Alejandro, no tengo más tiempo. Ha sido un verdadero gusto tenerte por acá, y bueno, ojalá que se pueda solucionar este tema por el bien de todos los uruguayos. Ojalá que sí. Bueno, nuevamente agradecer el espacio, como siempre.